Pues vamos entonces a tener nuestro estudio. Estamos en que Dios es más grande que todo enemigo. Y hemos visto ya muchos estudios sobre esto, en donde vemos los enemigos que pueden venir a atacar tu vida duramente y hacer que tú pues caigas de la victoria que Dios tiene para ti. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis y ahora nos vamos a ir al capítulo 50 del libro de Génesis. Y bueno, vamos a concluir la historia de este gran hombre de Dios que se llamó José. Allá en el Teatro Insurgentes lo llamaron José el Soñador, pero no es así, es más que soñador. Es realmente José, el hombre de Dios. Y hemos visto varios estudios acerca de José y los grandes enemigos que se le presentaron en su vida, en donde Dios está moldeando a este hombre para el propósito maravilloso que tenía para él, y cómo pues la historia concluye de una manera muy bonita. Recordamos de los enemigos que él enfrentó. Entre ellos podemos hablar de la preponderancia, el creerse mucho, porque ahí en casa de Potifar llega a ser el más importante, la tentación que después tiene con la mujer de Potifar que lo está persiguiendo, y el desaliento, el desánimo total al que él llega porque lo llevan a la cárcel después de que él no ha hecho nada. Y son trastazo tras trastazo que está teniendo en su vida este hombre José, que finalmente sale a través de unas circunstancias de la cárcel y llega a ser el número 2 en Egipto después de Faraón. Y bueno, es una historia muy bonita, de esas que casi de película, ¿no? Y vivieron felices para siempre, una cosa así, ¿no? Pero bueno, él tuvo que enfrentar muchos enemigos. La semana pasada hablamos de un enemigo realmente muy fuerte que cada uno de nosotros podemos enfrentar en cualquier momento, y es el enemigo de la venganza. Como José ve a venir a sus hermanos después de 15, 20 años, 25, no sé cuántos, que ya él es el número 2 en Egipto y sus hermanos vienen a comprar alimento porque el hambre en la tierra es muy grande. Y como si hay, pues, o podría haber el enemigo de la venganza, en donde ahora José puede pagarles a ellos adecuadamente por lo que ellos han hecho con él, habiéndole destruido su vida, habiéndolo sacado del seno familiar, ¿sí? Y ahí nos quedamos la semana pasada, en donde pues José tiene un corazón cambiado, tiene un corazón realmente maravilloso. Él está siguiendo los lineamientos de Dios, inclusive para con sus hermanos. Quiere que sus hermanos lleguen a tener el cambio que él ha tenido, y entonces les pone una serie de tretas, de trucos, para que ellos lleguen al fin de sí mismos y tal vez puedan tener ese cambio que él tuvo y que quiere para sus hermanos, porque él ama a sus hermanos. Y finalmente, cuando las cosas ya parecen muy mal para ellos, porque José los ha arrinconado, pues él se revela ante ellos y les dice que él es José, a quienes ellos habían vendido para Egipto. Vamos a leer aquí en el capítulo 45, en el versículo 4, que es donde nos quedamos la semana pasada. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Entonces, lejos de que él quisiera tomar venganza con sus hermanos, él les dice que Dios es el que ha hecho todo esto y que ahora el pueblo de Israel va a poder sobrevivir, no se va a morir de hambre, sino que Dios va a preservar a este pueblo para que continúe y a través de los siglos venga el Mesías a través de este pueblo judío. Vemos cómo José vence el muy humano deseo posible de venganza con sus hermanos. Su corazón es muy, muy diferente. Y en esta última sesión, bueno, ahora él tiene que seguir administrando, porque hay 5 años más de hambre que va a haber, administrando la comida que ellos almacenaron durante los primeros 7 años de prosperidad, y ahora en estos 7 años de gran sequía, pues administrar todo esto para que el pueblo coma y para que haya inclusive haya orden, porque todo este hambre podría traer una gran revolución contra Faraón y muertes y guerra y todo eso. Y él lo hace de una manera tan sabia que realmente tenemos un país estable en donde todo el mundo está comiendo. Y eso es lo que tú puedes leer en estos capítulos siguientes, pero al llegar al capítulo 50, que es el fin realmente del libro de Génesis, vamos a tener la enseñanza de los enemigos que se pueden presentar en tu vida y que ciertamente pueden presentarse en la vida también de José. Dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 50, porque ¿quién leyó por fin la vida de José? Les pedí que la leyeran o que ya la habían leído anteriormente. Levanten la mano los que han leído la vida de José. Bueno, muy, muy importante, porque de esa manera pues podemos entender mejor, ¿sí? Entonces, en estos capítulos también, pues Jacob, su padre, llega a Egipto con todos los hermanos, que fueron 70 entre los hermanos y los hijos y todo, y Faraón les da una tierra especial para que ahí vivan ellos, y bueno, y José se dedica a administrar las cosas del reino allí en Egipto. Llega el momento en donde Jacob va a morir y llama a sus hijos para darles las diferentes instrucciones de lo que él quiere. Y una instrucción muy importante es con José que le diga, pues ten misericordia de tus hermanos, para que no sea que cuando yo muera, ¿verdad?, pues tú pienses en vengarte de ellos. Entonces, dice la palabra de Dios que fueron a sepultar a su padre Jacob. Versículo 15 del capítulo 50. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos, dicen los hijos, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Nos acordamos acá en el capítulo 45 que él pues les había dicho que no iba a tomar venganza con ellos. Él inclusive llora porque ya no puede contenerse ante la realidad de que puede volver a estar en unión con su familia. Pero sus hermanos siempre se quedaron con la sospecha de que a lo mejor pues más adelante sí José se podría vengar de ellos, y llegaron a pensar, bueno, pues está esperando que nuestro padre se muera y entonces va
a tomar venganza de lo que nosotros le hicimos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oye, por favor, papá dijo que te acuerdes de que no tomes venganza de lo que te hicimos. Es básicamente el mensaje que le están dando los hermanos de José a José. Y dice aquí la palabra de Dios al final del versículo 17 de este capítulo 50 de Génesis. Y José lloró mientras hablaban. Es maravilloso ver cómo Dios puede transformar un corazón para que sea un corazón conforme a Dios. Nos acordamos cuando empezamos a hablar de esta historia de José, que José era un niño consentido, berrinchudo, chiflado, realmente con muchas cosas no adecuadas, que hicieron que sus hermanos, que ya eran unos malvados, pues se fueran contra él. ¿Y cómo ha cambiado el corazón de José? Cómo cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y realmente le pides seguirlo a Él y lo haces día tras día, leyendo tu Biblia, que es el alimento del alma, y obedeciendo lo que dice la Biblia, arreglando tus cosas poco a poco de toda la maraña de situaciones que hiciste mal en el pasado, Dios va transformando tu corazón y lo va haciendo conforme al corazón de Dios. Y yo creo que todos nosotros, si tú has recibido a Cristo, por muy poco tiempo que tengas en Cristo, tú ciertamente has empezado a ver cambios. Cambios en donde hay gozo, en donde hay paz, en donde hay fe, en donde hay bondad, en donde realmente hay un deseo de servir a Dios. De alguna manera, no sabes ni cómo, pero Dios, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo. Estoy encontrando un mundo maravilloso que yo no conocía. Un mundo en donde sí puedo conquistar mi envidia, o mi mentira, o mi desaliento, mi amargura, las diferentes cosas que tú has enfrentado en el pasado. Una de las características maravillosas de haber recibido a Cristo en tu corazón es de que hay cambio. Es más, tú no podrías decir yo soy cristiano si no hay cambio, porque con el cristianismo viene cambio. Y lo vemos en la vida humana. El bebé que está en el vientre de su madre un día nace y no es el mismo bebé que estaba ahí adentro. Lo ves ahora que ya está respirando por sí mismo y mueve sus diferentes miembros de su cuerpo y tiene hambre, y tiene sentimientos y tiene hasta dolor y lo ves crecer. Dices, ese niño está vivo, lo estoy viendo. Nadie me podría decir que ese niño no ha nacido. Y exactamente lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él empieza a transformar nuestro corazón y vemos que estamos vivos para Cristo. Y hay cambios. Aquellas malas palabras que yo utilizaba, aquel enojo que yo tenía, aquella impaciencia contra ciertas personas o contra lo que tú quieras, empieza a ser controlable. Y jamás llegaría a ser perfecto, pero sí hay cambios y esos cambios me hacen a mí sentirme muy bien. Por fin lo he logrado, por fin he encontrado lo que todo mundo busca, pero en el lugar equivocado. No es el dinero, no es la fama, no son las medallas, no es el reconocimiento, es tener a Cristo y seguirlo a Él. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de José, un corazón altamente transformado. No se le ha subido la cabeza el que sea el Señor de la tierra, que Faraón probablemente ni se fija lo que está haciendo él. Y José hace lo que quiere. Vemos a un hombre diligente, a un hombre trabajador, a un hombre que realmente está ayudando al pueblo a salir adelante en esta crisis que ellos tienen. Y es un hombre que él teme a Dios. Inclusive hay un versículo aquí en el capítulo 45 que dice así a sus hermanos, cuando les dice, bueno, vayan a decirle a mi padre, díganle que yo soy José. Y en el camino, por favor, no se peleen, porque se peleaba todo el tiempo.
Y les dice, yo temo a Dios. Qué característica tan maravillosa debemos de tener todos nosotros, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un temor reverente, un temor realmente de quedarle mal, un temor de no agradarlo en todas las cosas que nosotros hacemos. Ese es el corazón de José. Pero ahora, al concluir la historia, todavía hay enemigos que vencer, de los cuales tú tienes que estar muy alerta para que cuando ellos lleguen a tu vida, y ciertamente llegan en muchos momentos, tú también veas que son enemigos que Dios puede vencer, porque para Dios no hay grande enemigo. Dios es más grande que cualquier enemigo. Y entonces, aquí en esta historia, sus hermanos van a ver a José para que le recuerden que por favor no se vaya a vengar de todo lo que ellos le hicieron a José. Y ahí en el versículo 19 vamos a empezar a ver tres enemigos que pues sí los ha vencido José, pero debemos estar conscientes de ellos para que nosotros los podamos vencer también en nuestra vida diaria. Dice el versículo 19, y les respondió José. Vamos a ver qué les dice José a sus hermanos ante el ruego de que por favor no se venguen él de lo que ellos le hicieron. Y les dice, número 1, el primer enemigo de esta historia que estamos concluyendo esta noche. Y les respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Tremendo lo que dice aquí José. Qué fácil es que nosotros tomemos el lugar de Dios. Y ciertamente lo hemos tomado muchas veces. Y tal vez en el futuro podrías caer otra vez en las garras de este enemigo. Y hay muchas maneras de tomar el lugar de Dios. Como que Dios va y te dice, no te sientes en el trono, por favor. El trono es mío y tú eres mi súbdito. En lugar de tú sentarte en el trono y tenerme a mí en la silla de los acusados. ¿Qué es lo que pasa completamente ahí en el mundo? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios no me da aquello, esto, lo otro? Y se ponen a juzgar a Dios, como si tuviéramos el discernimiento o la posición para acusar a Dios. Y en la Biblia, pues es uno de los pecados grandes que vemos desde el principio aquí en Génesis. Ya te acuerdas de Génesis 3, un capítulo importantísimo en la Biblia, en donde se quiso ser igual a Dios. El gran pecado de Satanás, la mano derecha de Dios, el príncipe de todos los ángeles, la estrella de la mañana, Lucifer, fue que quiso ser igual a Dios. No estaba contento en lo que Dios le había dado. Y por lo tanto pone a Dios en la silla de los acusados y le reclama, ¿cómo es eso? ¿Por qué quieres tú el trono para ti? Y ese gran pecado, Satanás se lo pasa al hombre. Y nosotros los traemos en la sangre, pero desde el vientre. ¿Te acuerdas aquí en el capítulo 3, donde la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Bueno, yo creo que Adán y Eva también tenían una Biblia, pero era una Biblia muy sencillita, ¿eh? Era una Biblia que probablemente la podrías esconder ahí en los papelitos que entran en las galletas chinas, ¿no? Y dicen, no puedes comer de este árbol. Esa es la Biblia, nada más, no hay más Biblia que esa. Es muy sencillo, la nuestra tiene muchas cosas, ¿no?
pero no la siguieron. ¿Y por qué no la siguieron? Porque la tentación fue muy grande en querer ser Dios. Dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis si comes de ese árbol, para nada, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso fue muy agradable a Eva y después a Adán. Oye, pues podemos nosotros subir a ser como Dios. Y ellos cometieron el gran pecado de tratar de sentarse en la silla de Dios, ¿sí? Y eso es lo que pues todos nosotros también tenemos. Ese yo es un yo realmente muy grande, en donde acusamos, en donde reclamamos, en donde exigimos de Dios muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues sí, la Biblia está muy bien, pero yo no estoy de acuerdo en esto y en aquello de la Biblia. Y ya estamos acusando a Dios. Ya le estamos diciendo a Dios: Dios, perdóname, pero la verdad, creo que te has equivocado. Yo, que sé más que tú, en esto y en esto estás mal, ¿sí? Y muchas veces lo encontramos, inclusive en personas que decimos que seguimos a Dios. Y nos ponemos en el lugar de Dios. Al desobedecer a Dios en diferentes cosas, nos estamos poniendo en el lugar de Dios. Dios no es tan sabio como nosotros y nos hace ver que, pues, Él no es tan sabio como nosotros. Esa es una manera de ser como Dios. Pero hay otra manera de ser como Dios, y es pretender que la gente te vea a ti como Dios. Yo soy doctor. Pon tu vida en mis manos. Yo te voy a ayudar. Entonces, ay, sí, doctor, por favor, esto, lo otro. No sé. Tú no te apures, o psicólogo, o maestro, o inclusive predicador, ¿no? Que el predicador tiene todas las respuestas, pues ahí la Biblia la saca. Y mira, muchachita, déjame decirte lo que tú debes hacer. Y entonces nos ponemos en lugar a Dios, en lugar de Dios, realmente cometiendo un grave pecado. Somos utilizados por Dios, pero no queremos ser de ninguna manera Dios, sino dirigir a las personas a que vayan directamente con Dios. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, encontramos una historia que nos habla de esto, en donde en este capítulo 5 dice la historia que había una persona que se llamaba Naamán, y Naamán tenía lepra. Naamán no era judío, era enemigo de los judíos, pero entonces una criada que tenían, que era de los judíos, le dijo: si tú fueras allá a Judá, allí encontrarías la respuesta para tu lepra, porque ahí hay un profeta que te puede decir cómo quitarte la lepra. Y ahí va Naamán. Entonces Naamán va a Judá, y entonces, bueno, pues él no sabe dónde ir, y él va con el rey de Israel y le dice: oye, aquí vengo para que me quites la lepra, y aquí traigo dinero y traigo cosas y cuánto. Y entonces dice la palabra de Dios que dice: salió pues llevando consigo talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas del rey para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cosas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Bueno, pues estaba en lo correcto, ¿verdad? Yo no soy Dios, ¿cómo puedo yo quitarte la lepra? Pues puedes ir a Dios, te puedo decir cómo, y te puedo ayudar a que vayas a Dios, pero yo no tengo ese poder, yo no soy Dios. Y eso es lo que está también diciendo José. ¿Estoy yo en el lugar de Dios?
para juzgar duramente o suavemente lo que ustedes realmente hicieron? Pues hay otra manera también de a veces querer ser como Dios, y eso es la preocupación. Yo sé que ustedes no saben de eso porque ustedes no se preocupan para nada, entonces no entienden la palabra, pero les voy a decir que yo soy un preocupón. Y entonces nos encontramos de que la preocupación es querer ponerte en el lugar de Dios. Dios no sabe hacer las cosas bien. Tengo que preocuparme yo para hacer las cosas porque tú no sabes. Mateo 6, 25. Mateo 6, 25 nos dice lo que Dios conoce acerca de la preocupación. Por tanto os digo, no os afanéis, Mateo 6, 25, por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, o por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no trabajan, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y no valéis vosotros más que ellos? ¿Por qué nos preocupamos? Nos preocupamos porque Dios no es suficientemente grande para hacer las cosas que necesita hacer a nuestro favor, y por lo tanto tenemos que hacerlas nosotros. Y me pongo en el lugar de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas maneras hay de que yo puedo usurpar el trono de Dios y hacerme Dios yo mismo? Y entonces es un gran enemigo que trae consecuencias terribles, porque hago un lado a Dios y le digo, Dios, ya sabía que no sabes tú. Y lo hago a un lado y lo quiero hacer yo. Y hay otra manera más de cómo puedo también querer ser Dios. Y eso es el guardar rencores, el tener algo contra las personas, el juzgarlos, el querer hacerles mal. Pues no estoy poniendo en el lugar de Dios. Mía es la venganza, dice Dios. ¿Tú por qué te metes? ¿Tú quién eres? Si yo te diera lo merecido, pues no te iría muy bien. Entonces, ¿cómo tú estás contra tu hermano? ¿Acaso tú estás en el lugar de Dios? Y vemos que también la hacemos muy mal con todas estas cosas. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19, que dice así, Romanos 12, 19 y 20. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, un gran enemigo que tú puedes tener y que pudo haber tenido José es hacerla de Dios. Y hay muchas personas que a través de las circunstancias de la vida, los lugares en donde están, pues ya se creen dioses. No sé si has ido a sacar un pasaporte y la señorita de ahí se cree Dios y te dice, señora, ¿cómo se atreve usted? Le falta esto, le falta esto. Oye, espera, no. Y nos creemos Dios en las cosas inclusive pequeñas, ¿no? No, Dios no quiere que estemos en el lugar de Dios. Y José, con un corazón realmente lleno de Dios, le dice eso a sus hermanos en este capítulo 50, versículo 19. ¿Estoy yo en el lugar de Dios? ¿Ustedes piensan que yo podría usurpar su trono para hacer lo que yo quisiera en mi propia fuerza, con mis recursos humanos, con mis pasiones internas todas desviadas? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Bueno, pues realmente Dios no quiere que tú tomes ese lugar, pero tan frecuentemente es uno de los pecados más grandes que tenemos. El orgullo es tan grande que ni Dios puede con él.
Y ahí lo arrinconas y constantemente lo estás menospreciando y constantemente le estás reclamando y lo estás regañando y te estás quejando con él por lo que te da o por lo que no te da. Un gran enemigo del cual tenemos que tener mucha vigilancia. Pero hay otro enemigo. Hay otro enemigo que también puede ser que José hubiera caído en él y lo hubiera derrotado. Y este enemigo es el no tener la visión de Dios. El tener una visión tuya, una visión humana, una visión pequeñita y pensar de esa manera. No sé si tú te has perdido en alguna excursión que hayas hecho por ahí al bosque, allá en las montañas preciosas de Salzburgo, que subes allá en el verano tan bonito todo y de repente te pierdes, ¿no? Y tú dices, yo digo, ¿cómo salimos de esta? Ay, pues mira, lo que tenemos que hacer es subir para ver todo el panorama. Y entonces, mira, es por allá, estábamos así, me acuerdo de este precipicio y me acuerdo que pasamos por aquí y encontrar tu regreso adecuado, ¿no? Y no quedarte en el valle, en donde con tantos detallitos perdidos ahí, pues no saldrías realmente nunca. Bueno, pues así es también con Dios. Dios tiene un propósito específico para la vida de cada uno de nosotros. Y en cuanto nosotros recibimos a Cristo, se abre ese libro maravilloso del plan para nuestra vida y empezamos a caminar con Él. Empezamos a seguirlo a Él, que Él tiene grandes cosas para nosotros. Y tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo es la perspectiva de Dios? Ponte los anteojos de Dios, ponte a leer la Biblia. Y de repente dices, ay, mira, no es como el mundo dice, es como Dios dice, que es muy, muy diferente. En el valle podemos tener un optimismo irreal, podemos tener un pesimismo destructivo. Dios no quiere ni una cosa ni la otra. Y eso es lo que también aquí José nos quiere hablar de sí tener la visión de Dios. Dice el siguiente versículo, aquí en Génesis 50, leímos el 19, nos vamos a ir al 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios tenía un plan maravilloso para el pueblo judío. Y ese plan era que pasaran por esta crisis de 7 años de gran hambre, en donde ellos hubieran muerto si Dios no hubiera planeado que José fuera vendido a esclavo y que fuera a la casa de Potifar, y que ahí tuvieran muchos problemas de injusticia para él y acabara en la cárcel de los grandes políticos de Egipto, y ahí conociera a un señor que era el copero del faraón. Pues imagínate la influencia que tenía este señor, que estaba ahí con el copero, con faraón todo el tiempo, y que le descifrara un sueño. Puras coincidencias, ¿eh? Y que ese sueño fuera después lo que hizo el copero, que recomendara a José con Faraón, porque Faraón había tenido un sueño. Todos estos detalles tan importantes, que José hubiera dicho, oye, yo ando de esclavo, estoy en la cárcel, nunca voy a salir, o sea, qué terrible situación, ya estoy harto, no me interesa. Y sin embargo, él sirvió a Dios aún en circunstancias terriblemente adversas, porque él tenía la visión de Dios. Qué importante es que nosotros venzamos la visión humana que pudiéramos tener y siempre ver las cosas con la visión de Dios. Dios tiene un camino. Dios está haciendo esto por algo. No lo entiendo.
Y ha habido ciertas circunstancias, pasó esto y pasó esto y pasó esto, y ahora estoy aquí. Y Dios tiene, ¿qué quiere de mí? No lo sé, pero sé que Él tiene lo mejor para mí. Y me está llevando a algo maravilloso. Y bueno, pues en mi vida personal pasé 17 años como cristiano sin tener una compañera. Y aquí estaba en esta casa, yo tenía un mapa para poder encontrar dónde estaba la recámara y todo, ¿verdad? Porque pues ni perro tenía, no, sí tenía perro, ¿no? Pero, bueno, ¿y de qué se trata? Yo había venido aquí para poder predicar aquí en el Pedregal y bueno, sí, hubo fruto de predicar aquí con las personas del Pedregal, en donde ahora tenemos estudios también en otras partes por concepto de eso. Dios proveyó inclusive una devolución para que a través de la devolución yo tuviera unos pesos y poder comprar esto, que no tenía dinero para comprarlo, y la señora que lo compró, que me lo vendió, estaba desesperada y me dijo, bueno, págamelo así, no sé cuánto, que de otra manera nunca lo hubiera comprado. Dios, las circunstancias de Dios, la visión de Dios. Y nosotros, en lugar de desesperarnos por no obtener aquello, decimos, esto es lo que Dios quiere, esto es maravilloso, esto es lo que yo quiero que Dios me vaya guiando. Ahora que están los misioneros aquí, al día de ayer precisamente, tú lo oíste, Tere, como Claudio habló de su hijo Johnny, su cuarto bebé de los 4 hijos que tuvieron, que nació mal, nació con el síndrome de Sotos, un niño que ahorita tiene casi 18 años y todavía no habla, un gigante de casi 2 metros con una mente de 4 o 5 años, y en donde realmente no hay esperanza para que él progrese. Y a través de estos 18 años de estar buscando médicos o mínimo, pues, cuidar a este bebé, yo estoy seguro que ellos se preguntaron 1000 veces, oye Dios, pues ¿qué pasó? ¿Por qué Dios? O sea, yo predico la palabra de Dios, aquí estoy de misionero, estoy con la Biblia, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y pudiéramos nosotros preguntarles a ellos, mira tú de misionero y mira lo que te pasó, mis hijos están bien y mira el tuyo, ¿no? Terriblemente fuerte. Y me gustó mucho lo que ella dijo ayer, ¿no? En donde ella dijo, Dios, nosotros sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es bueno. Y yo no quiero nunca quitar esa premisa de mi vida. Lo que parece que no es tan bueno, no lo entiendo, pero sé que Dios es bueno. Y bueno, nos ha sacado adelante tan maravillosamente. Me quedé pensando, pues sí, aún las circunstancias adversas pueden ser grandes enemigos que me tumban para mi relación con Dios. Y pudieron haber tumbado a José con tantas cosas, porque no fue una ni dos, tantas cosas, tantos obstáculos que tuvo, que finalmente terminó en ser el Señor de la tierra. Y ahora yo los veo a ellos predicando con su hijo Johnny, que ya está en una institución adecuada y lo están tratando conforme a lo que él necesita. Y ellos están libres para predicar después de 18 años de muchos líos. Porque ella contaba cómo se tenía que levantar a las 3 de la mañana porque el niño ya estaba levantado. Y como era un niño de 2 años, pero con un cuerpo de 16, pues hay que ir a cuidarlo. Y ya tiene hambre y quiere desayunar. Y luego se quitaba la ropa y se salía por allá a la calle y vete detrás de él, un gigantón de 16, 1000 líos, 1000 situaciones. Pero es que Dios tiene un propósito para tu vida. Y tú debes de tener la visión de Dios. Un enemigo que se llama la visión del hombre que te puede destruir. Mas si tienes la visión de Dios, porque estás leyendo tu Biblia, porque realmente estás metido con Dios y le dices, Dios, pues no entiendo muy bien, pero realmente lo que tú quieras, porque estoy en tus manos y tu plan para mí es el mejor, aunque el mundo o las circunstancias pudieran decir diferente. Hay un último enemigo que sí también nos puede ser muy dañino. Y es el seguir
el amor propio y no el amor de Dios. ¿No? Lo más importante en la vida soy yo. No sé si tú sepas que Copérnico se equivocó. Copérnico dijo que todos los planetas circundan alrededor del Sol. Se equivocó. Todo el universo circunda alrededor mío. ¿Ah? Yo. ¿Ah? Pero no fue así con José. Él estaba empapado del amor de Dios y quiso imitar el amor de Dios para con sus hermanos. En donde la palabra perdón era una palabra muy sencilla para él, cuando es una palabra muy difícil en nuestro vocabulario. ¿Perdonar después de todo lo que me has hecho? Después de todas las circunstancias y situaciones y cuánto que hemos vivido como matrimonio o como vecinos o como socios del trabajo, ya estoy harto, etcétera, ¿no? Y tener esa palabra perdón constantemente. En los años 70 hubo una película en donde no me acuerdo cómo se llamaba, Historia de Amor, no sé cómo se llamaba la película. Yo no era cristiano, la fui a ver y me impresionó mucho. Amor es nunca tener que pedir perdón. Después, cuando yo vine a Cristo, dije, es todo lo contrario. ¿Qué te pasa? Amor es pedir perdón todo el tiempo y perdonar todo el tiempo, porque diariamente tienes esa bronca. Y eso es lo que vemos en el proceder de José aquí en el capítulo 50. Versículo 21, ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Realmente José amaba a sus hermanos. Nunca estuvo ese obstáculo terrible de rencor, de amargura, de odio contra ellos por lo terrible que fueron con él. Él quería imitar el amor de Dios, no el amor propio que uno quiere para sí satisfacer sus propias cosas. Qué gran diferencia. Bueno, pues, ¿cuántas enseñanzas tenemos en los enemigos que nosotros podemos estar enfrentando constantemente? Para que tú realmente te satures y puedas proyectar este amor de Dios, los dos puntos anteriores son importantísimos. Si no, el tercero no lo vas a conseguir. ¿Cuál fue el primero de estos puntos? El primero de estos puntos es no creerte tomar el lugar de Dios. Eso se llama humildad. Realmente ser humilde. El cristiano es un hombre escalera. No sé si sepas eso. Todo el mundo lo usa de escalera. Súbete y úsame a mí de escalera para que tú subas más arriba. Yo estoy aquí para servir, no para ser servido. Yo estoy al frente para enseñarte a ti lo que es la humildad, no para que tú me estés sirviendo a mí. ¿Sí? Entonces hay que ser humilde. Y eso es lo que tenía José, aún siendo el número 2 en Egipto. Pero no solamente humildad, sino confianza. ¿Tienes tú confianza en la visión de Dios para ti? Que a pesar de que tú estás siguiendo a Dios, las cosas no están saliendo conforme lo que tú piensas, pero de todas maneras tienes confianza en Dios y tu confianza no se derrumba, no cae, no empiezas a dudar, no empiezas a quejarte con Dios de cuántos puntos has hecho para con Él y parece que no te los toma en cuenta, sino que tienes confianza, humildad, confianza, y entonces puedes imitar el amor de Dios. El amor de Dios inclusive para tus enemigos. Es muy fácil amar a tus amigos, dice la palabra de Dios. Hay que amar a tus enemigos. En donde pones la mejilla izquierda cuando ya te lastimaron
la mejilla derecha. Mateo 5 habla de ello. Mateo 5, dice Mateo 5, en el Sermón de la Montaña, precisamente. Dice la palabra de Dios: ¿oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. El gran amor de Dios, queremos apropiarnos de Él. Y eso es lo que vemos en la vida de José para con sus hermanos, proyectando el amor de Dios, de Él hacia ellos, como Dios lo proyectó hacia Él. Y qué ejemplo tan maravilloso tenemos. José nada más es un pequeño ejemplo, un pequeño tipo de lo que realmente es Jesús, que vino a la tierra y pagó por nuestros pecados para que nosotros, basado en su sacrificio, podamos tener vida. El que, dice el versículo de 2 Corintios 5:21, que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él vino a la tierra y Él murió por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 6, que dice desde el 5, qué exhortación tan preciosa nos da Dios para que nosotros hagamos lo mismo, que no lo podríamos hacer en nuestra propia carne. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Ya era humillación bastante el que haya dejado su trono para venir y ser un hombre como nosotros. Pero no solamente eso, sino que Él fue hasta la muerte. Y no cualquier muerte, la muerte más cruel, la muerte más refinada, la muerte más terrible que el hombre haya podido inventar, la muerte de cruz, en donde el sufrimiento físico debió haber sido terrible, porque además fue acompañado de muchas otras cosas que ya sabemos, como los clavos y los azotes y las espinas y cuantas cosas. Pero no solamente el castigo físico, lo peor fue el castigo de Dios. Dice la Biblia que se ocultó el sol. La naturaleza misma no podía entender qué estaba pasando, porque en ese momento se había roto una vez la que eternamente relación habían tenido el Padre y el Hijo. Y el Padre estaba derramando toda su ira sobre el Hijo, al punto que Él tiene, Jesús, que decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no le dice Padre, no era su Padre en ese momento. Era yo el que estaba allí. Era el verdadero José, que está dando su vida, mostrando
el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6, Romanos 5, 6, que dice así. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No le tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen, le dice Jesús al Padre, ahí en la cruz. Ese es el amor de Dios, y ese amor de Dios lo tienes tú en tu corazón si Cristo ha cambiado tu vida y es ahora el Salvador y dueño de tu vida. Y eso quiere que tú lo proyectes hacia afuera, que ya no seamos como los que están allá afuera, de ojo por ojo y diente por diente, sino enseñarles una manera diferente, que esa manera diferente es el gran amor de Dios, que José les está enseñando a sus hermanos. Y los hermanos todavía no comprenden totalmente qué está pasando. ¿Cómo es posible que estés actuando así? El amor de Dios. El amor de Dios, que Dios quiere que tú vayas teniendo más y más y más de Él, porque ya lo tienes si has aceptado a Cristo en tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a mirar hacia adentro, y yo quiero preguntarte si tú tienes ese gran amor de Dios. Si tú le has pedido a Cristo que entre a tu corazón y sea el Salvador de tu vida, el dueño y Señor de tu corazón. Nunca podríamos entender y mucho menos tener para nuestro haber el amor de Dios si Cristo no es tu Salvador y Señor. Y así, con los ojos cerrados, yo quiero hacer una pequeña oración. Si tú todavía no le pides a Cristo que sea el dueño de tu vida, hazlo conmigo en esta noche. Entrégale tu corazón. Repite conmigo en silencio estas pequeñas palabras, hablando directamente con Dios. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Un yo grande que yo tengo, que inclusive es más grande que Dios, y que me hace mucho daño. En esta noche yo quiero pedir perdón y suplicarte que entres a mi corazón. Que me cambies. Que destrones mi yo del trono de mi vida. Y que tú te sientes allí. Esta noche te pido que tú seas mi Salvador personal. Yo quiero que tú seas el dueño absoluto de mi corazón. Entra ahora a mi corazón y siéntate en ese trono. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí. Lo que tú hiciste por mí allá en la cruz.
Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú le has pedido a Cristo que entre a tu vida, que se siente en el trono de tu corazón, viene un cambio total, como en el cambio de José, en donde tu corazón empieza a ser transformado, poco a poco, Salimos de terapia intensiva, así es que toma tiempo, pero empieza a cambiar las cosas, te gusta la Biblia, quieres leerla, quieres obedecer a Dios. Dios, yo voy a cambiar, voy a empezar a hacer esto, voy a hacer esto otro. Y viene un cambio maravilloso, viene gozo, viene fuerza, viene paz, viene vida eterna. Que Dios los bendiga.